Yo creo que podríamos hablar del después en España, pero déjame que haga primero un pequeño viaje hacia otro lugar, porque 1492 también es el inicio del descubrimiento de América, que es un hecho muy ligado a la historia del judaísmo español. Por ejemplo, ¿por qué ese extraño navegante, ese oscuro navegante que trae con un proyecto descabellado es aceptado en la corte de los reyes católicos? En buena parte por el apoyo de los judíos y los conversos. Y además hay un dato interesante, que es que cuando acababa el plazo para que los judíos dejaran los reinos, el 31 de julio, sin embargo se dio una pequeña amnistía de 2 días, es decir, en la medianoche del 2 al 3 de agosto los judíos ya no podían estar en los reinos. ¿Cuándo zarparon las naves de Colón? El 3 de agosto al alba. Y el almirante quiso además algo muy llamativo, que no era costumbre, que es que los marineros esa noche ya durmieran en los barcos, normalmente dormían en las tabernas del pueblo. Pues esa noche, de alguna manera, a la medianoche ya no había judíos en los reinos. ¿Por qué? Porque se calcula que al menos un tercio de los navegantes de esas naves eran judíos conversos ya, porque ya no había prácticamente otra vía que no fuera la de los conversos, algunos de ellos de moriscos, pero la inmensa mayoría conversos, además conversos recientes. ¿Quién iba a estar tan loco de subirse en un cascarón e irse al fin del mundo? Alguien que no tuviera que perder, nada que perder. O el fin del mundo o la hoguera, pues me voy al fin del mundo. Y esa es una rama que nos daría para otras muchas cosas, pero la rama del inicio de la presencia europea en América, la presencia española en este caso, está ligadísima a la historia del judaísmo en España. Una parte de lo que es la memoria del judaísmo en España se fue, y una parte importante, y una parte que sufrió la expulsión, el dolor y todo lo que eso llevaba aparejado. Pero una parte muy importante de los hijos de Sefarad se quedaron, teniendo que renunciar a algo muy importante para ellos, que era su aparente identidad judía, su religión, lo que habían heredado de sus padres. Pero no renunciaron ni muchísimo menos a muchas facetas de su manera de ser. No podemos entender la historia de España del siglo XVI y en parte del XVII, es decir, el esplendor de la cultura y de, entre comillas, el imperio español, sin entender la importancia de los conversos. Si pensamos en muchos de los mitos que hemos estudiado, que hemos analizado y que tenemos, bueno, mitos reales, grandes escritores del Renacimiento, grandes escritores del siglo de oro, muchos son conversos. Si empezamos por Teresa de Ávila, Juan de la Cruz, Miguel Servet, Fray Luis de León, los conversos son omnipresentes en la cultura española. Pero también esos conversos algunos son santos, es decir, iconos de la Iglesia Católica, y son hijos o nietos de judíos, algunos también de moriscos, pero sobre todo de judíos, ¿no? Y además, en general, podríamos decir lo siguiente: la Inquisición como instrumento de represión, que lo es, sin ninguna duda, reprimió lo que era la posible aquellos que judaizaban. Sí, reprimió el lado religioso. Pero no debemos olvidar otra faceta de la Inquisición, que es que reprimió a todo aquel que innovaba, pensaba o hacía filosofía o ciencia. Es decir, todo aquel que quería cambiar algo en la sociedad. Y la Inquisición estaba allí para que no cambiara nada. ¿Y quién innovaba, pensaba o hacía ciencia en España? Los conversos, mayoritariamente. Es decir, los conversos eran perseguidos por una doble vía. Primero, por su posible capacidad de judaizar, pero segundo, porque innovaban, pensaban, se les acusaba incluso de erasmistas, luteranistas, o simplemente hacían ciencia. Luego, esa presencia es omnipresente en el siglo XVI español y llega en parte al siglo XVII. Esa famosa oda, era su nombre una nariz pegada, de Quevedo a Góngora, tiene clarísimamente un tufo antisemita, porque Góngora era descendiente de conversos, ¿no? Es una sátira a la teórica nariz judía, ¿no? Y eso llega hasta el siglo XVII, luego de alguna manera se pierde un poco esa identidad, porque no es muy difícil mantener en la clandestinidad una identidad, y al mismo tiempo, aunque sí que hubo cierto criptojudaísmo, o sea, familias que hasta nuestros días han mantenido eso, pero de alguna manera esa identidad se diluye un poco. Y también muy importante, cada uno de ellos lo hizo como pudo. No hubo ni un sindicato ni una asociación de conversos. Cada uno se buscó la vida. Y la verdad es que lo hicieron, y lo hicieron muy bien, y son parte integrante de lo que es la identidad cultural de España en este momento. Los que se fueron principalmente a tres grandes itinerarios. No hablaremos de lugares, sino de itinerarios. El que estaba más cerca era el norte de África. Fueron aceptados por algunos reyes, reinos o príncipes musulmanes del norte de África. Esa es una parte importante de la migración y que además es la que se quedó más cerca de España y que la que mantuvo una identidad más cercana
España, principalmente Marruecos y Argelia, pero sobre todo el norte de Marruecos. Una segunda parte fue a lo que es el antiguo Imperio Otomano, lo que se llama la diáspora oriental. Siempre se dice que el sultán otomano decía: qué poco inteligente es el rey de Castilla cuando me envía estos súbditos tan valiosos, ¿no? Y estos fueron recibidos por el sultán otomano, además con un estatus muy parecido al que tenían en Castilla, que era no una ciudadanía plena, sino un pacto con el rey. Igual que aquí eran los judíos del rey, ahí pasaban a ser los judíos del sultán. Y prosperaron en general, y les fue bien en el Imperio Otomano, que incluye, por supuesto, Turquía, pero también los Balcanes y Grecia. En ese camino hacia la diáspora oriental, muchos pasaron por Italia, y se generó una contradicción histórica que es evidente, que hay algo que no funciona bien. ¿Cómo puede ser alguien expulsado en nombre de una religión y ser acogido por el jefe de esa religión? Porque muchos llegaron a lo que eran entonces, o lo que luego serían los estados pontificios, ¿no? Pero zonas dominadas por el Papa. Y dependiendo del Papa que hubiera, pero hubo varios papas bastante tolerantes, ¿no? Y muchas comunidades judías se establecieron en territorios papales cuando habían sido expulsados de Castilla y Aragón en nombre de esa religión. Y algunos se quedaron ahí, con lo cual hay un núcleo en ese camino hacia el oriente que se quedó en Italia. Y la tercera gran rama yo creo que es lo que se llama la nación portuguesa, que es los judíos, sobre todo el occidente de Castilla, que pasaron a Portugal. Lo que ellos no sabían es que apenas 5 años después el rey de Portugal les expulsaría a su vez a todos los judíos, de manera que salen ya en bloque judíos portugueses y castellanos y van hacia el norte. Pasan por Burdeos, hay un claro, algunos de ellos se quedan en Burdeos y llegan hacia lo que era Flandes y los Países Bajos. Y ahí se genera una identidad fortísima del sefardismo, ejemplo de ello es Baruch Spinoza, y de ahí dan el salto a Inglaterra. De hecho, el retorno de los judíos a Inglaterra en la época de Cromwell son estos judíos sefardíes hispano-portugueses que vienen de Flandes y de los Países Bajos, ¿no? Y también son de los primeros, bueno, los primeros no, porque son los de Colón, pero los judíos propiamente judíos que llegan a América son esta rama, ¿no? Luego estas serían las 3 grandes ramas: la africana, la oriental, que va al Imperio Otomano, y luego la nación portuguesa, que básicamente se dirige a lo que es Flandes y los Países Bajos. Que para entender bien lo que es, quiénes son los sefardíes y esta tradición que han desarrollado, hay que irse un poco hacia la España del medioevo. Y no vamos a entrar en detalles históricos, pero sí en actitudes, que son las siguientes. En España se desarrolló un gen tolerante que no existía en el resto de la cristiandad. Los papas abroncaban a los reyes de Castilla y Aragón por ser amigos de los judíos. Y eso tuvo también una contrapartida en que los judíos españoles fueron muy abiertos a la sociedad. Les gustaban mucho los reinos donde vivían, fueron parte de esa identidad. Con lo cual, ese amor a España que llevan los sefardíes no es fruto de la expulsión, existía antes. La expulsión generó una imagen de la patria perdida, una especie de nostalgia de un pasado histórico glorioso, que lo fue, pero ese amor existía antes. Y esa lengua que ellos hablaban era la vieja lengua de Castilla, y buena parte, probablemente los que salieron de Cataluña en su momento hablaban también catalán o hablaban mallorquín. Luego eso se fue unificando en lo que fue el ladino y lo que fueron las lenguas judío-españolas. Pero en general se puede decir que ese amor existía antes. Y ellos llevaron una memoria de España allá donde fueron. Y yo puedo decir, además, que he tenido el privilegio de visitar muchas de estas comunidades in situ y jamás he encontrado el más mínimo mensaje de reproche, sino todo lo contrario. Un amor inmoderado hacia España, hacia ese país que les expulsó. Un amor inmoderado hacia el rey, que es descendiente directo de quien les expulsó. Yo esperaba, como diplomático español, tener incluso algún signo de rechazo o algún mensaje, y lo habría aceptado, porque si hay comunidades judías sefardíes en Varna, en Bulgaria o en Esmirna, en Turquía, no es porque se fueran de vacaciones, son el fruto de una injusticia histórica, que es la expulsión. Pero ellos mantuvieron ese amor a España y dieron a conocer esa cultura española en muchísimos lugares donde apenas había noción de lo que era España. Subrayar la idea de que aunque hubo el 17 y el 18 fueron siglos de aparente oscuridad, siempre este fenómeno converso se mantuvo, incluso hubo conversos que volvían a España o conversos de aquí que se iban. O sea, nunca fue un erial judío de España, siempre hubo algo, aunque oficialmente no podía haber judíos en los reinos, ¿no? En este caso ya en un solo reino unificado, ¿no? Y es, en el siglo XIX, creo que recordar que en 1830 hay un hecho importante, que no es más que una constatación histórica, que es la abolición de la Inquisición, la abolición definitiva. Aunque ya la Inquisición prácticamente no estaba activa, pero aún así es muy importante dar ese paso, ¿no? Y entonces empiezan a llegar a España, a la España peninsular,
judíos por un motivo que en principio no tiene que ver con el judaísmo, que es el desarrollo industrial y tecnológico de España. La España del 19, los ferrocarriles, las minas, vienen empresas inglesas, alemanas, entonces en ellas hay judíos. Luego el primer regreso a la península de judíos propiamente no es el de los sefardíes, son askenasíes en su inmensa mayoría. No así en lo que es la España no peninsular. Por ejemplo, el verdadero primer regreso menos conocido de España no es la España peninsular, es Ceuta y Melilla. En Ceuta y Melilla tenían comerciantes que comerciaban con otras ciudades, había judíos en Tetuán y otras ciudades del norte de Marruecos que comerciaban con Ceuta y Melilla. Y aproximadamente en el último tercio del siglo XIX, estos comerciantes se empezaron a establecer en Ceuta y Melilla, que ya eran ciudades españolas, ¿no? Luego, eso probablemente es el primer paso de instalación judía. Luego llegaron ya, como digo, los comerciantes o industriales askenasíes. Y estos comerciantes industriales askenasíes europeos que llegan a España son los que fundan las primeras comunidades como tales. La Comunidad Judía de Madrid no es una comunidad sefardí en su origen. En 1916 los apellidos son alemanes en su inmensa mayoría. Años después, que luego hablaremos de ellos si quieres, estas comunidades se sefardizan, porque hay una avalancha de llegadas sefardíes. Pero el origen de las comunidades sefardíes, de la mayoría de las comunidades sefardíes en España, son familias askenasíes. Tenemos un personaje histórico que es el senador Ángel Pulido, un médico que además era senador y que a principios del siglo XX realiza un viaje por el Danubio. Y en el barco en el que va oye unas personas hablar una lengua que le parece un castellano antiguo. Y eran unos comerciantes sefardíes que venían, no recuerdo si era de Bulgaria o de Grecia, y estaban comerciando con húngaros, ¿no? Entonces él habla con ellos, desarrolla un gran interés por este tema y escribe un libro que se llama Los españoles sin patria. Y es un poco la historia de sus viajes al mundo sefardí. También había habido antes, a lo largo del siglo XIX, un cierto filosefardismo. O sea, sobre todo los ilustrados, los liberales de la sociedad española hablaban de recuperar esos vínculos, ¿no? Pero de alguna manera el libro de Pulido es el que lo pone por escrito, que había habido movimientos anteriores. Recuerdo una vez que leyendo un discurso de Emilio Castelar, que fue presidente de la Primera República Española, este ya hablaba de los hijos de Sefarad que han de volver un día a la patria perdida, ¿no? O sea, luego ese mensaje estaba en la sociedad española. Pulido le da forma a principios del siglo XX y se le considera como el apóstol de la causa sefardí, ¿no? Y luego pues seguimos avanzando en el tiempo y llegamos a un decreto durante la dictadura de Primo de Rivera, es decreto del año 24, en el que se ofrece la posibilidad en general a una serie de ciudadanos o de posibles ciudadanos a recuperar u obtener la nacionalidad española. Y no es que fuera un texto legislativo específico para los sefardíes, pero los sefardíes entraban dentro de él, ¿no? Y este mensaje fue recibido por las comunidades sefardíes y algunos de ellos optaron por la nacionalidad española, pocos, entre otras cosas porque en 1924 no había una gran difusión, no era fácil difundir esta noticia entre las comunidades sefardíes, ¿no? Luego yo pondría otro vínculo importante en lo que es la relación entre España y el mundo de la Shoah, del Holocausto, que solo hablaremos de otros temas, pero en este momento, Segunda Guerra Mundial, hay un grupo de españoles que son diplomáticos destinados en distintas embajadas europeas que toman una decisión personal, cada uno de ellos, no son parte de ninguna red, y esa decisión personal es no pasar de largo frente al sufrimiento humano, sea este el que sea. Y en este caso es el sufrimiento judío. La estrella de estos diplomáticos es Ángel Sanbriz, que salvó a aproximadamente unos 5.000 judíos en Budapest. Amparándose en el decreto de Primo de Rivera, que ya no estaba vigente, expide una serie de salvoconductos y pasaportes a los judíos de Budapest, de los cuales de los 5.000 podía haber 100 sefardíes. Los demás eran todos askenasíes de pura cepa. Pero ¿qué más daba? Lo importante era salvar vidas humanas, ¿no? Y utiliza toda su influencia, todos sus contactos. No olvidemos que uno de los motivos que facilitó que pudieran hacer esto también es que España era un país aliado de los nazis. Si el cónsul británico hubiera querido hacer esto, probablemente no hubiera podido, ¿no? Entonces, los diplomáticos españoles en distintos lugares salvan a miles de judíos. Ángel Sanbriz, 5.000 en Budapest. Pero tenemos el caso de los Ruiz Santaella, un matrimonio que salva a 3. Pero con que hubieran salvado a 1 sería suficiente. Porque creo que es una frase del Talmud que dice: el que salva una vida, salva a la humanidad entera. Con 1 hubiera bastado, ¿no? Entonces es un testimonio muy bonito recordar a estas personas porque son personas comprometidas. Y de hecho, en el preámbulo de la Ley de Nacionalidades Sefardíes se hace mención expresa a la labor salvadora de estas personas, que yo creo que es una cosa que debe enorgullecernos a todos nosotros, ¿no? Hay también, durante el régimen de Franco, Jacobo Israel, que para mí es uno de los grandes expertos,
decía, un régimen en el que todo estaba prohibido y casi todo era tolerado, incluido la llegada de los judíos. Esa llegada masiva de sefardíes, sobre todo a raíz de la independencia de Marruecos, porque no olvides que la mayoría estaba en el Protectorado Español de Marruecos, 56 en la independencia de Marruecos, no de una manera inmediata, pero sí un goteo en los 15 años siguientes, van llegando cantidades importantes de sefardíes del norte de África que sefardizan las comunidades ya, la Comunidad de Madrid, por ejemplo, ya pasa a ser una comunidad mayoritariamente sefardí, y el mensaje que el régimen les da es, podéis venir. Franco tenía además una experiencia directa de amistad con algunos de ellos de su época en el norte de África. Podéis venir, pero no llaméis la atención. Este es un país nacional católico. Y así lo hicieron. Y vinieron, se instalaron, vivieron su vida, no llamaron mucho la atención, no hicieron actos públicos. Sus sinagogas son lugares recogidos, lugares discretos, pero vivieron en la sociedad y fueron parte de ella. Y lo hicieron bien, muy bien, fueron parte de esa sociedad. Ahora, no destacaron especialmente en lugares en la política, en la vida pública, porque estaba ese mensaje de no llaméis mucho la atención, ¿no? Pero en todo caso, esta sociedad los recibió y son parte de ella, y los judíos que llegaron aquí son españoles, y también porque muchos de estos sefardíes ya se consideraban españoles desde antes. Y hay una siguiente oleada, más pequeña, pero también importante, que es la que en los años 70, a raíz de todos los acontecimientos que ocurren en Argentina, políticos, económicos, pues muchos vienen aquí, algunos por temas políticos, otros por temas económicos. Muchos argentinos, y algunos de ellos, un grupo importante, son judíos. Y sería el segundo gran grupo de judíos que hay en España, sobre todo en Madrid. Luego en Barcelona también hubo una presencia importante de turcos, judíos turcos, emigrados de Salónica o de Estambul, de manera que la comunidad judía de Barcelona tiene un porcentaje turco también importante. Pero esa sería un poco la radiografía simplificada de lo que son los judíos en España hoy en día. Yo creo que después, ya con la llegada de la democracia, de la monarquía constitucional, de la Constitución del 78, la presencia judía, que era una realidad y una realidad vivida, va tomando más forma, más impulso, y yo creo que hay un momento muy, muy importante que es, por un lado, la visita del rey de España a la sinagoga, justo en el 5º centenario del día en que se firmó el decreto de expulsión, ¿no? Cuando el rey Juan Carlos dijo además, Sefarad no es ya una nostalgia, sino un hogar para todos los hispano-judíos, ¿no? Del mismo año 92 son los acuerdos entre el Estado español y la Federación de Comunidades Judías de España para reconocer el culto, los matrimonios, o sea, un reconocimiento pleno de la identidad religiosa judía, igual que se hizo con los musulmanes o con los evangélicos protestantes, ¿no? Pero el año 92 también es un hito importante en eso, ¿no? Y luego se han seguido dando pasos. Bueno, un poquito antes, año 86, establecimiento de relaciones diplomáticas plenas con Israel, que era como una asignatura pendiente. O sea, España llegó un poco tarde, pero ya estaba hecho. En el 86, relaciones con Israel. Después, por ejemplo, en el año 2004 se establece el Día de la Memoria del Holocausto y de Prevención de Crímenes contra la Humanidad. Ese año están los reyes presentes además, y desde entonces en el Congreso, en el Senado, en los últimos años en el Senado, siempre se ha hecho ese acto de conmemoración del Holocausto. La creación del Centro Sefarad de Israel, una iniciativa del Ministerio de Asuntos Exteriores, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, año 2006, diciembre de 2006, como institución para promover la amistad entre España y el mundo judío. En otros ámbitos de la administración, la propia creación de la red de juderías, unos años antes también, que ahora cumple 25 años, en un ámbito municipal, ¿no? Luego, en España se crea un tejido de identidad, de tendencia por parte de las administraciones públicas y por la sociedad civil de reconocer esa presencia y esa identidad judía. Y surge además una gran inquietud. Hay mucha gente que se pregunta, ¿seré yo de origen judío? No tanto por una cuestión religiosa, es una cuestión de una búsqueda de identidad, ¿no? Yo creo que estamos en un momento dulce de lo que es esa búsqueda de la identidad judía en España. Y así llegamos a lo que es la ley de nacionalidad. La ley de nacionalidad, que yo creo que es un esfuerzo conjunto tanto de la Administración como de la Federación de Comunidades Judías de España, que la propició, y en este caso su presidente Isaac Kerub fue muy activo en este tema, y probablemente dentro del Gobierno de España el ministro Alberto Ruiz Gallardón, ministro de Justicia, es la persona también que impulsó inicialmente esta ley, aunque él luego no la pudo culminar, ¿no? Entonces esta ley tiene una idea, que es que los sefardíes puedan obtener o recuperar en un sentido simbólico, porque sería recuperar, aunque 500 años después, pero obtener la nacionalidad española. Y cuando se planteó también hubo varias cuestiones. Primero, somos un Estado aconfesional, entonces no damos una nacionalidad por una religión.
el hecho de que yo sea católico, yo tengo un registro civil. O sea, una partida de bautismo no es una partida de nacimiento, son cosas distintas, ¿no? Entonces, se combinaron varios factores, pero la idea era la siguiente: premiar a los descendientes de los expulsados. No porque fueran judíos hoy en día o dejaran de serlo, fueron a la sinagoga, sino por una lealtad histórica a una lengua y una tradición. Que 500 años después ellos hayan mantenido esa identidad es algo sobrecogedor. Esto quiere decir que una de las maneras de probar que esa identidad sefardí o ese origen sefardí era un certificado de una comunidad o de un rabino, perfecto. Pero también podrías, por ejemplo, hacer un estudio genealógico que demostrara que aunque tú no fueras judío hoy en día, desciendes de un tal Abraham Leví que salió de Toledo en 1492. Y eso también valía. Es verdad que los casos, estos han sido los menos, pero ha habido casos de gente que no es judía, ni lo ha sido nunca, y tenía una memoria cercana al judaísmo que han obtenido la nacionalidad. Yo creo que fue una ley, además contó con la unanimidad de las dos cámaras, que es algo muy importante. Y fue una ley, que aplicarla era una ley que tenía algunos requisitos estrictos, pero al final ha sido un logro importante. Y muchísimas personas han recuperado esa identidad y han vuelto a tener esa nostalgia. Ya no es una nostalgia, sino una realidad. El que ha querido ha podido obtener esta nacionalidad. Muy importante además que esta ley no obligara a renunciar a tu nacionalidad en ese momento. Eso es muy importante para un israelí, no renunciar a su nacionalidad, pero también para un argentino, para un norteamericano o para un mexicano, que simplemente puede mantener esa identidad original junto con esta nueva identidad española. A mí sobre todo me ha emocionado muchísimo cuando he visto a supervivientes de la Shoah, a sefardíes. Recuerdo a Ned Cabelli, una niña de 94 años, cuando fuimos a ver al rey de España y lo primero que le decía, le enseñaba el pasaporte español. Además, había entrado con 94 años en España, en la frontera, y le dijo el policía de la frontera: pásame. No, quiero enseñarle mi pasaporte español, mírelo. Y le dijo al rey: pero no es por mí, es por mi mamá, la pobrecita. Su mamá murió el día que ambas llegaron a Auschwitz. A Ned le dijeron derecha, eso la vida, a ella le dijeron izquierda. Y a Ned le decía al rey: mamá siempre nos decía, mamá era una mujer que vivía en Salónica, de unos 30 años, viuda con 3 hijos, con pocos medios económicos. Y les decía a sus hijos: cuando tengamos un poco de dinero, en ladino les decía, tenemos que regresar a la España. Y nosotros le decíamos, decía Ned: mamá, ¿tú nunca has estado en España? Y dice: sí, pero nosotros somos judíos de España, no lo olvidéis nunca, ¿no? Y esto se lo contaba ya al rey de España, ¿no? Los judíos en España hoy, no hay una cifra que podamos decir redonda, pero siempre se ha hablado, la Federación de Comunidades Judías suele hablar entre 30 y 40.000, y yo diría que hay como 3 núcleos principales. Uno es Madrid, con ese origen que os he hablado es principalmente de los judíos de Madrid, originalmente askenazíes, luego llegada importante de sefardíes, y luego una posterior llegada askenazí de Argentina. En Madrid puede haber unos 5.000 judíos. El segundo núcleo es Barcelona, que es un poco lo mismo, pero con el aporte de los turcos también, de estos que venían del antiguo Imperio Otomano. Y luego hay un tercer núcleo curioso que es Málaga. Pero Málaga en un sentido amplio, provincia de Málaga, porque están muchos de los que venían de Ceuta y de Melilla se instalaron en Málaga. Incluso los que venían de Tetuán se quedaron en Málaga, eran lo que tenían más cerca. Y muchos además, incluso durante el protectorado, pasaban a Málaga de vez en cuando. O sea, Málaga había tenido siempre mucha relación con el mundo judío. Y está Málaga, con esos judíos originarios de Marruecos, pero luego también, provincia de Málaga en general, encuentras jubilados del norte de Europa, en este caso también askenazíes la mayoría, que se jubilan y se van a Málaga para jugar al golf, para estar en la playa, y algunos son judíos. Entonces hay una comunidad importante en Marbella, por ejemplo, y también del origen más bien del norte de África, en Torremolinos. En Torremolinos hay una actividad muy potente, una comunidad activa, ¿no? Y luego tenemos pequeñas comunidades en otras ciudades. Y luego, en las ciudades de Ceuta y Melilla, no son grandes en número, pero es que son ciudades pequeñas, pero sí muy representativas en la ciudad. Ceuta y Melilla son 2 ciudades muy interesantes, muy interculturales, y alguna vez nos han pedido sugerencias, ideas sobre el multiculturalismo como un experimento. Y yo, no, déjense de experimentos, vayan a Ceuta y Melilla y vean lo que es la multiculturalidad en el día a día. Y dentro de ello está el judaísmo. Hay una tradición no escrita y no siempre cumplida, pero no es extraño, por ejemplo, que algún consejero del gobierno de Ceuta y Melilla sea judío. En los últimos años ha habido siempre un judío. Y luego, tanto Ceuta como Melilla, en este caso sobre todo Melilla, tiene una gran tradición diaspórica y rabínica. Hay, por ejemplo, en Venezuela hay muchísimos judíos de Melilla y también en Jerusalén.
Y algunos de estos son rabinos. Por ejemplo, llegando a Seattle, me presenta el rabino y me hablo con él en inglés y me dice, pues yo soy de Melilla. Entonces, un rabino sefardí en Seattle, que es una comunidad sefardí de distrito, y es de Melilla. O el rabino de Ciudad del Cabo, por ejemplo, esta comunidad de Ciudad del Cabo eran originarios de la isla de Rodas, griegos. Llegaron allí y cuando fueron a encontrar un rabino, querían que fuera un rabino que hablara y les rezara en español, y buscaron uno de Melilla. O sea, es muy original esa dimensión melillense vinculada a la tradición judía y también al mundo rabínico, ¿no? Y esa sería un poco la fotografía de lo que es el judaísmo hoy en España. Bueno, una de las iniciativas, yo creo, más importantes de los últimos años, sobre todo de parte del Gobierno de España y de dos administraciones, Ayuntamiento de Madrid y Comunidad de Madrid, es la creación del Centro Sefardí de Israel. Está dentro de un concepto que es el de diplomacia pública. La diplomacia pública es una parte de la diplomacia que se refiere más a las relaciones con la opinión pública, con la sociedad civil de otros estados o de otras culturas, no tanto las relaciones bilaterales de Estado a Estado. Por ejemplo, las relaciones bilaterales entre España e Israel no las lleva el Centro Sefardí de Israel, las lleva la Dirección General de Política Exterior para Oriente Medio, en el Ministerio. Pero nosotros tenemos unos vínculos muy estrechos con la sociedad civil de Israel. Y así vinculamos, hacemos, o sea, que la diplomacia no solo sea la diplomacia de los despachos y los diplomáticos, sino una diplomacia abierta a la sociedad civil. Y dentro de esa idea, el Centro Sefardí de Israel es parte de una red en la que está Casa de América, para el mundo iberoamericano, y ahora extendido también al mundo norteamericano, está la Casa Árabe, para el mundo árabe, está Casa Asia, para el espectro asiático, Casa del Mediterráneo, que es un poco todo lo que es la cuenca mediterránea, y Casa África, que está en Canarias y que se ocupa de África subsahariana, es decir, el África que no es el mundo árabe del norte de África. Cada una de estas, en su ámbito, sea geográfico o conceptual, el nuestro es más bien conceptual, estrechamos relaciones entre España y esos ámbitos culturales, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues por muchas iniciativas diferentes. Aquí en nuestra sede, en condiciones normales, hay actividades prácticamente a diario que van desde la cultura, la presentación de libros, los debates políticos, el teatro, la música, pero también al mismo tiempo, por ejemplo, en esta sala donde estamos se reúne la Cámara de Comercio España-Israel, en cuya junta directiva yo también soy asesor de la misma, ¿no? Tenemos vínculos con otras muchas instituciones judías, Keren Yesod, Keren Yemen, la Universidad Hebrea de Jerusalén, Universidad de Tel Aviv. Tenemos unos vínculos estrechos con todo lo que es el espectro amplio del mundo judío, con una idea, que es que España recupere o intente recuperar el papel que perdió hace 500 años por culpa propia, porque fuimos nosotros los que nos autoexcluimos, ¿no? Entonces el mensaje es: España ha vuelto, España quiere recuperar ese papel, o por lo menos quiere ser parte de esa identidad judía, y lo hace con toda la buena voluntad y la mano tendida. Con la idea clara, además, de que no negamos la historia ni no negamos los errores. En esta casa se habla de Inquisición y se habla de expulsión. Pero tenemos una filosofía que es: esa es una parte de la historia, podemos volver a ella cuando sea necesario porque está escrita, pero entre todos queremos escribir nuevas páginas de reencuentro, de diálogo y de amistad, que es la idea principal del Centro Sefardí de Israel. Estamos probablemente en el mejor momento de la historia en lo que es la relación de la sociedad civil española con los judíos, que son parte de esa sociedad. O sea, no quiero alterizarlos, ellos son parte de esa sociedad. Y probablemente nuestra lucha es que si hay alguien que todavía tiene la reflexión de pensar, bueno, a ver si tratamos bien a los judíos para que sean... No, es que el otro día decía aquí la vicealcaldesa de Madrid, celebrando Rosh Hashanah, esto ya no es una fiesta judía, es una fiesta de Madrid. Porque igual que celebramos la Navidad, tenemos que celebrar Rosh Hashanah o tenemos que celebrar en su momento Hanukkah en la calle. Entonces, primero, que si quedara alguien que todavía tenga esa duda de que los judíos no son parte de la sociedad española, se quite esa idea de la cabeza, se la quite siempre con mano tendida, con paz y diálogo, no queremos imponer nada. Que no vuelva a plantearse esta pregunta, que yo lo he oído varias veces, ¿tú eres judío o español? Esa pregunta es perversa en su origen. Usted es español y puede ser judío, cristiano o simplemente no tener ninguna religión. Pero ser español no es eso, no es una identidad vinculada a una religión, ¿no? Entonces, lo primero, eso. Segundo, yo creo, y esto lo comento mucho con los judíos, que los judíos tienen que ser más activos en la sociedad. Esto que he dicho, tal vez por ese mensaje heredado del tardofranquismo, no ha habido grandes aportaciones judías a la vida pública, al arte, al diseño. Las ha habido, pero si tú vas a Francia, un número importante de los diputados de la Asamblea son judíos y uno de los últimos escritores, cineastas son judíos. Aquí también, pero un poco más. O sea, que se abran un poquito más a la sociedad y luego también, muy importante, Sara, que se queden.
Porque los judíos tienen una cierta tendencia, y esto la historia lo demuestra, a estar en un sitio 2 o 3 generaciones mucho y luego irse. Y veo que a veces los judíos españoles, los hijos de los judíos españoles, la gente un poco, bueno, no, incluso los jóvenes, entre 20 y 40 años, muchos están estudiando fuera y se están yendo. Y este es un gran país para vivir. O sea, que pueden estudiar fuera, sí, lo entiendo. Algunos de mis hijos han estudiado fuera y otros aquí, es su elección personal. Pero que vuelvan. O sea, este país no puede permitirse volver a perder a sus judíos como ya pasó en su día, ¿no? Y luego hay que estar siempre alerta. ¿Por qué? Porque creo que, por ejemplo, hace igual 4 o 5 años estábamos mejor de lo que estábamos ahora. Porque la sinrazón, el odio, la brutalidad, algo es tan... la perversidad a veces vuela y no sabe muy bien por qué. Y es verdad que se ha sembrado mucho más. Nosotros, pero en parte, pero también el gobierno, el Ministerio de Educación, las comunidades autónomas han enseñado muchísimo. Se ha hablado mucho de antisemitismo, se ha hablado en contra del negacionismo y, sin embargo, no se sabe por qué de repente surgen brotes de antisemitismo en los sitios más inesperados. Las redes sociales, por ejemplo, son un instrumento maravilloso por un lado, peligroso por otro. Entonces, siempre hay que estar alerta. La democracia, el reconocimiento de los derechos humanos en general y en particular de las minorías, nunca es territorio conquistado. Cada día hay que conquistarlo un poco, ¿no? Y no podemos confiarnos ni muchísimo menos, porque si no pasa, te pongo un ejemplo, Francia hace 10 años para nosotros era un referente absoluto. Sigue siéndolo, en teoría, porque el gobierno francés sigue siendo un gobierno abierto, inclusivo y tal. Pero, sin embargo, la brutalidad que ha habido contra las comunidades judías en Francia era impensable hace 10 años. Y eso ha hecho que muchos judíos de Francia se vayan. Ojalá no hubiera pasado eso y ojalá que aquí no pase algo parecido. Y no está pasando desde el punto de vista de... ¿En España hay antisemitismo? Sí. No creo que sea especialmente grave o más intenso que en otros sitios, pero hay relativamente pocos actos antisemitas, por lo menos actos violentos, por lo menos de los que tenemos registrados, ¿no? Entonces, sigamos en esta línea, que los judíos se abran más a la sociedad, que ya lo hacen, pero siempre se puede mejorar más, y todos ojo a visor, porque la intolerancia puede surgir en cualquier momento y en cualquier lugar de la manera más inesperada. Una frase que para mí es referente y que es como un trending topic o un leitmotiv y que el judaísmo ha aceptado como suyo y que se repite en muchísimos sitios, y es el día que Su Majestad el Rey presentó la Ley de Nacionalidad en el Palacio de Oriente, que esto fue en noviembre del año 2015, en su discurso muy emotivo, lleno de mensajes, lleno de detalles de cariño hacia el mundo judío, decía: ¿cuánto os hemos echado de menos? Que es como una reflexión de que otra España hubiera sido posible si los judíos no hubieran sido injustamente arrancados de ella, ¿no? Es una mera hipótesis histórica, pero que esto no vuelva a ocurrir nunca y que siempre pensemos que el mundo puede ser mejor si no cometemos errores como el que se cometió en su día, ¿no?